Hola, bienvenidos a Hispanomundo. Me encanta saludarlos y darles la bienvenida a nuestro programa. Hoy, como siempre, acompañada de alguien que trae su experiencia, conocimiento y mucho valor para que podamos seguir alimentando el conocimiento como migrantes y obviamente como personas. Hoy nos acompaña en Hispanomundo Antonio Melo, de Venezuela, empresario con experiencia en gerencia, en banca, finanzas, por supuesto, y ahora autor de un libro que ya tengo aquí en mis manos, pero ya vamos a hablar con él porque desde antes de salir al aire ya estábamos conversando y me Sí. tienes con muchas preguntas. Antonio, bienvenido a Hispanomundo. Gracias, Camila. Gracias por invitarme. Para mí es un placer poder hablar y aprender de personas como tú. Gracias. ¿Cuándo empiezas en el mundo de las finanzas? Me decías que a los 17 años Sí, sí, ya estabas trabajando en finanzas. Digo, wow, qué pilo. sí, porque había un instituto en Venezuela que se llamaba Isbanca y te preparaban, era solo dedicado para que fueras banquero. O sea, tú ibas allá Wow. y los bancos los patrocinaban y tú estudiabas, ¿sabes? Era estudiar. Y luego te asignaban a un banco para hacer pasantías en el banco. Y ahí como que iniciaba tu carrera desde los 17 y a mí me han encantado toda la vida los números. Es algo que vive en mí, ¿no? Que te fluye. Sí, 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 sí. De verdad que para mí los números es increíble que yo veo un número y se me queda grabado. Es algo que siempre ha pasado. Siempre ha pasado. Y es pues, joven, 17 años, que empiezas tu carrera, que empiezas ese mundo de las finanzas, de los bancos, que muchos ven a los bancos con los ojos que de pronto no se debe ver. Yo creo que se trata de inteligencia financiera, Sí, de sí. saber cómo usar el banco. Tú has dicho algo clave. ¿Cómo usar el banco? El problema es que nosotros, lamentablemente, la educación financiera de nosotros cuando éramos jóvenes y de los jóvenes que tenemos es muy corta, es muy poquita. Cuando tú aprendes a usar el banco para apoyarte en algún proyecto, empiezas a ver el banco de manera distinta. Hoy simplemente lo ves como tener la tarjeta de débito, tener la tarjeta de crédito, tener una cuenta corriente, tener una cuenta de ahorro y ya. Y no es así. Tú tienes que intentar hacer una relación de préstamos, ver un tema de intereses, cuánto voy a ver un negocio que voy a montar, cuál es el retorno en función al capital que me van a prestar. Entonces, cuando empieza a ver esa sinergia, tú dices, ya va, ahora el banco lo veo como un apoyo, no como simplemente una caja donde voy a entregar un dinero y una tarjeta donde voy y lo gasto. Eso hay que aprender un poquito. Por eso es que yo siento que la educación financiera para todos nosotros es tan importante. Yo no dejo de estudiar, yo no dejo de ponerme al día. Cada día sale un nuevo instrumento financiero, una forma distinta de hacer finanzas. Porque vamos a hablar, si lo vemos en época, vamos, desde una época donde todo era papel, si tú no tenías el papel del plazo fijo o no tenías de un bono, tú decías, Dios mío, no tengo nada. ¿Hoy qué tienes? Hoy tienes simplemente un correo donde hay un disclosure y te dice, este es tu bono que compraste, ¿sí? Porque se desmaterializó los papeles. Fíjate cómo hemos evolucionado a donde teníamos que tener un papel o una libreta de Ujú, ahorro, yo ujú. recuerdo. Sí, sí, Y sí. si tú no veías que la transacción estaba posteada, tú decías, Dios mío, perdí el dinero, ¿sí? Hoy la tienes, ¿no? Entonces, esa evolución, esa forma de tantos tipos de crédito que hoy existen para emprendedores, hay muchísimos programas de emprendedores que muchos emprendedores con ideas valiosas no lo saben y esos programas son accesibles. El tema es cómo presentarlos. Ahora me vas a hablar de eso. Haces una carrera brillante en Venezuela, empiezas a escalar en esta industria, en los bancos, a reconocerte, Sí. a ser un nombre sonado. ¿Cuánto tiempo trabajaste en la banca? Mira, yo trabajé aproximadamente 17 años en la banca, ¿sí? Hasta que un día ese otro amigo que te dice, tienes que hacer algo más, ¿sabes? ¿Por qué? Porque si lo vemos como estar en una zona de confort, tenía la mejor zona de confort en ese momento. Era vicepresidente, una buena oficina, asistente.
estaba bien, no me iba mal. Pero dije un día, no, yo quiero hacer una idea. Y bueno, y ahí empecé a soñar y me fui y dije, quiero ser yo consultor, ¿sí? Desarrollé un software, lo escribí, me busqué un grupo de ingenieros y lo sacamos. Pero un software que generara valor, ¿sí? Un software que realmente le dijera a la banca, tú tienes un problema aquí de manejo y de costos en tu manejo de efectivo, que a pesar que todo esté digitalizado ahorita, hay una bancarización todavía pequeña, todavía falta mucha gente por bancarizar. El uso del efectivo en Latinoamérica es muy alto y en Europa también es muy alto el uso del efectivo. En España, en Alemania, y te lo digo con propiedad porque sigo estadísticas, ¿sí? Y de alguna forma era cómo yo llego para que el dinero que debe estar en cada sucursal o en cada cajero automático sea el que debe de estar y en la denominación que esté. De eso se trata. Wow, o sea, 17 años de experiencia te bastaron para ponerte a escribir un software, Sí, que eso me sí. llama la atención, porque uno piensa inmediatamente en un ingeniero de sistemas, alguien que crea, se sienta frente a un computador, pero tú lo escribiste. O sea, Claro, porque yo tenía que darle esa herramienta a los ingenieros Claro. para que ellos pudieran decir, ajá, ¿y qué vamos a programar? Y yo me puse a dibujar en PowerPoint, hasta las pantallas. Y aquí debería hacer esto, aquí debería hacer aquello. Wow. Y tuve año y pico, bastante tiempo escribiéndolo, pero lo disfruté mucho. Y aún funciona. Aún funciona, hoy tenemos 29 instalaciones en países como Venezuela, República Dominicana, Panamá, Argentina, en el banco más grande de Argentina privado, que se llama Banco Macro, lo puedes buscar, el Banco Macro es inmenso, tiene 5.000 cajeros automáticos, tiene 400 oficinas, o sea, es un monstruo de banco, ¿sí? En Ecuador estamos empezando a instalar, ahorita estamos automatizando Banco Nacional de Panamá, que funciona como el Banco Central de Panamá de alguna manera, y lo van a manejar a través del sistema COE. ¿Sí? Estamos terminando la implementación, creo que en febrero aproximadamente debe salir a producción. Wow. Aquí va una pregunta muy personal. Trabajando con dinero desde los 17 años, moviéndote en la banca, creaste un software exitoso que aún funciona en muchos bancos a nivel mundial. Ahora esa relación con el dinero, te pregunto yo. El dinero es energía, el dinero, porque hay gente que no le fluye y hay gente que sí. Yo creo que yo amo el dinero. O sea, yo amo el dinero, pero no solo no amo el dinero como dinero, amo el dinero que puedes hacer a través de él, ¿sí? Okay. Cómo uso el dinero, que son cosas distintas, ¿sí? Entonces, cuando de alguna manera tú empiezas a entender que el dinero no es más que un canal para lograr riquezas distintas que no solo son monetarias, sino de relaciones, sino familiares, sino de aportar para que otros crezcan, llámense tus hijos, gente que quieres apoyar, ya la relación cambia, ¿sí? Pasa como una relación más madura, diría yo. Y eso yo le recomiendo, no veamos el dinero como no tengo dinero, ¿no? Si todos podemos generar dinero, todos podemos generar riqueza. El tema es tener la paciencia y la constancia. Yo creo que si la constancia no está, tú nunca vas a lograr nada. El latino quiere enriquecerse de la noche a la mañana. No generalizo, pero sí suelo porque trabajo en finanzas y cuando explico a algunas personas con las que me reúno, quieren ver la riqueza en un año. Y mira, hay un dicho en finanzas que tú lo debes haber escuchado mucho y dice, tú quieres invertir, tienes que estar dispuesto a perder lo que quieres invertir. Cuando ese choque llega a tu mente, tú dices, no invierto. Déjalo en la cuenta de ahorro, en la cuenta de cheque. Porque la gente, tú dices una gran verdad. Yo quiero comprar un bono de Nvidia porque porque el retorno de Nvidia es muy bueno. Entonces yo en 6 meses metí 10.000 y ya quiero sacar 20.000. No, ya va, no es así. Entonces tenemos que diversificar portafolios, tenemos que buscar formas si queremos ver la parte de inversiones, si lo queremos ver en un proyecto personal, cómo esto va a ir fluyendo y tener un plan que tú digas, mientras que esto crece, yo aquí puedo ir capitalizando. O sea, tiene que haber un equilibrio, no lo que tú acabas de decir, no creer que hice esto y salieron los fuegos artificiales. No, eso no va a ocurrir. wow. Eso no va a ocurrir.
¿Cuál es la mejor manera de empezar entonces? Siendo un latino, porque eso es un programa de migrantes, para migrantes, pero mira, ya me están diciendo que vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Okay. Ya vuelvo con Antonio Listo. Melo para seguir hablando de su historia aquí en Hispanomundo. I've been coming here since I was young. I always come to get my teeth cleaned and whitened, and the staff here is really great. I always feel comfortable at CG Dentist. My experience with CG Dentist was amazing. As soon as I walked in, I felt completely comfortable. The dentist was amazing. They were super welcoming, and I really recommend it. CG Dentist Orlando is a family-owned business that opened our doors about 15 years ago. We treat kids, we treat adults, we treat elderly. Our motto is to treat you as if you were part of our family. Aquí en B-Natural Aesthetics, nosotros nos complace ofrecerles servicios a los pacientes para ayudar a prevenir el envejecimiento y también para preservar la estructura natural. Nosotros aquí en B-Natural Aesthetics hemos desarrollado un programa completo donde no tan solo ponemos botox, fillers o bioestimuladores, sino también inducimos colágeno, elastina y como en algunos casos hacemos tonificar los músculos de la cara. Tenemos diferentes tecnologías usando energía o láser que ayudan a producir ese colágeno y elastina. Mi propósito es preservar la naturaleza de la belleza del ser humano. Como verse joven, pero de una forma natural. Continuamos en Hispanomundo con Antonio Melo, hablando de su trayectoria, empresario venezolano con experiencia en banca, en finanzas y ahora autor. Ya vamos a hablar del libro. Antonio, te preguntaba yo que para un latino, que eso es un programa de migrantes, una de las mayores dificultades pues obviamente es volver a empezar y tener una estabilidad económica y tener una libertad financiera. ¿Cuál sería la mejor, o ese consejo, esa palabra que tú le das a través de tu experiencia a ese migrante que llega y quiere tener dentro de, ya decíamos, no de la noche a la mañana, pero sí empezar a trabajar para una libertad financiera en este país? Mira, yo voy a empezar por un error que yo cometí. Me encanta. Sí, yo voy a declarar aquí a tu público un error. Y fue meterme en un mundo desconocido, hacer una inversión donde no conocía. No tenía la idea de cómo era esto y desconocimiento de las leyes donde migras. Eso es súper importante. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender que debemos de prepararnos. Yo llegué a los Estados Unidos, una de las primeras cosas que hice, y a pesar de eso me fue mal, por meterme en un negocio que no conocía, fue prepararme en la parte de impuestos. Esto es un país, si estamos aquí en Estados Unidos, donde para mí, eso es fundamental. ¿Qué hice? Me fui a hacer un curso. Me fui a hacer un curso y me iba todas las noches, de 6 a 9 de la noche, lo dicté, y hasta firma para firmar impuestos tuve en su momento, no lo renové, porque eso tiene que estar constantemente renovando la licencia. Mi esposa, que tuvo el gusto de estar en tu programa, sí lo hizo y hoy se dedica a eso. Luego de esto me metí a estudiar todo lo que era el credit score de este país para poder entender cómo te calificaban en este país. Era como prepararte y entender por qué esa rayita va a 620, a 680, a 800, ¿y qué hay que hacer para que eso funcione? Ese es mi primer consejo que yo doy cuando migras a este país. Y a cualquier país tienes que entender la parte impositiva. Lo otro fue que me metí en un negocio desconocido, dealer de carro, era el boom de los dealers de carro, todos queríamos tener un dealer de carro, un proyectazo, y lamentablemente nos metimos 20 venezolanos, y el que lideraba esto, que ya era ciudadano y todo, lamentablemente fue una estafa. ¿Sí? Wow. ¿Pero por qué fue una estafa? Porque la estafa viene cuando tú desconoces lo que estás haciendo.
¿sí? Entonces, ¿qué le recomiendo yo? Traten de potenciar ese conocimiento que traen. Si tú eras carpintero, no te imaginas el mundo que tienes aquí. Un mundo increíble, la mano de obra, es una cosa increíble. Si eres de finanzas, certifícate en, por ejemplo, en vender pólizas, porque aquí la póliza es financiera. Las pólizas de vida son un instrumento financiero. No es un instrumento simple de que si me muero me pagan, ¿sí? De protección, no. Entonces, yo creo que eso es uno de los consejos que yo le daría a Camila. Traten de potenciar ese conocimiento en un área que conozcan, pero prepárense. Prepárense en la parte impositiva y búsquense un buen contador, pero también tengan un poquito de conocimiento de por qué. Porque si le preguntas al primo, al otro, te puede decir, tú puedes hacer descargas, aquí es grabable un pocotón de cosas que cuando profundizas te das cuenta que eso no es así. Y ahí vienen los grandes fracasos. ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Yo llegué a través de una transferencia, lo que llaman la L1, ¿sí? La L1, que es una transferencia de ejecutivo, ¿sí? Entonces abrimos una sucursal aquí del grupo Big Consulting que se llama COE. Abrimos una sucursal y ahí empecé a hacer todo el trámite. Un trámite bien duro porque la L1 te exige estructura, te exige una serie de elementos, pero bueno, lo logramos cumplir. Y hoy en día estamos operando aquí con una estructura muy pequeña porque es más de soporte, pero realmente los programadores están en otros países, ¿sí? Porque esa ventaja la tenemos. Pero así fue como llegué hasta ser hoy día ciudadano. Wow, ¿hace cuánto? Mira, ya voy a cumplir 2 años. En abril cumplo 2 años. Año y medio tengo, súper contento, ¿sí? Claro. Pero todo ha sido un reto, hasta ya presentar el examen de ciudadanía. O sea, Claro. Estos son retos y retos Claro. que siguen dándose. ¿Y en el país cuánto llevas aquí? 12 años. ¿Cuál ha sido el mayor reto como migrante? Entender que no estaba en mi país. Entender que esto es un país que tienes que trabajar con mucha inteligencia, ¿sí? Porque si no empiezas como a desgastarte, que es para mí el trabajar con inteligencia, vuelvo a lo mismo. Trata de especializarte y prepararte en las fortalezas que vienen. Por eso es que yo siempre digo, señores, háganse un FODA, háganse un DOFA personal, autoevalúense. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis amenazas? ¿Cuáles son mis oportunidades? Cuando tú te haces un DOFA personal, como migrante, tú dices, yo debería irme por aquí, ¿sí? Eso te puede ayudar mucho. Es una metodología muy antigua, que le han puesto muchos nombres hoy en día modernos, y los puedo decir en inglés también, pero al final termina en esa metodología muy antigua. Claro, en la teoría que vimos todos en algún momento en la universidad, eso es muy gerencial, pero dijiste algo clave también. Lo primero que hay que gerenciar, pues es usted mismo, es a usted mismo, es su talento, su marca, su imagen. Y hay mucho potencial, porque nosotros los latinos siempre venimos muy preparados, pero ¿cómo generamos y hacemos que esa preparación podamos canalizarla para nuestro bien? ¿Sí? Para poder surgir de manera adecuada. Yo hoy en día me siento súper cómodo en este país en el buen sentido, ¿sí? Muchos no extraño mi país, sí, yo sí extraño a mi país, pero yo no me siento mal aquí, yo aprendí a vivir aquí, yo tengo un objetivo de vida aquí y yo creo que eso es importante. Clave. Es clave, tú tienes que tener un objetivo, Camila, porque si no, imagínate. ¿Y cuál es ese objetivo? Mi objetivo es seguir aportando a la comunidad hispana, ¿sí? Seguir, porque uno no nace solo. Yo fui rodeado de muchos profesionales que me ayudaron en mi carrera. Y eso es como una deuda social, ¿sí? Ahora yo quiero también aportar y entregar conocimiento. Lo hago a través de mis redes, lo hago a través de amigos face to face, que nos vemos, ¿sí? Porque eso es importante. O sea, yo veo a un amigo y yo le digo, oye, hermano, o sea, pudieras hacer las cosas así. Y mi objetivo es, a mí siempre me ha gustado mucho ayudar.
he fundado empresas distintas aquí, emprendimientos que no van mal, pero están en esa etapa que hablábamos hace rato. Es ese bebé que va creciendo y va tomando cuerpo. Ahí va, pero sin desanimarme de que siga. Ayudas a los latinos si te te buscan para me ayudan, ayúdame a sí. construir mi empresa en este país. Ahí Totalmente, estás. totalmente. Voy a sacar un programa a partir de finales de enero, a raíz que saqué el libro, donde voy a hacer consultorías, unas gratuitas, otras ya cuando sea más profundo con un cierto costo, pero los voy a estar dispuestos, porque yo voy a entender la filosofía del latino, porque la entiendo. Yo viajé muchísimos años a toda Latinoamérica. Yo me siento con un colombiano, yo me siento con un ecuatoriano y entiendo hasta nuestra jerga, vamos a decir, que tenemos nuestros distintos españoles. Total, ¿sí? total. Entonces, esa conectividad no la quiero perder y de verdad que la quiero seguir entregando porque me encanta. A mí me encanta ver a la gente avanzar. Para mí es cuando algo te satisface, ¿sabes? A mí me satisface mucho ayudar. Eso es liderazgo. Me encanta. Bueno, hablemos del libro. Día 1. Todo gran camino inicia con un primer día lleno de posibilidades. Wow, este primer día se me vino así rápidamente a la mente, fue el primer día que tocamos esta tierra. Que aunque Sí. para muchos sea un caos, un carrusel de emociones encontradas, una montaña rusa, no carrusel, de emociones encontradas, hay que verlo como una oportunidad. Claro. Es la gran oportunidad. Es la gran oportunidad, Camila. Mira, yo creo que nadie en la vida alguna vez en su jerga ha dicho, porque el día uno, ahora me encanta cuando la escucho de gente en programas que lo dicen, yo digo, qué bonito. Entonces yo decía, yo quiero escribir un día que impacte. Y el día uno, para mí, en el libro lo que trato de expresar es ese día que sueñas con algo. Yo quiero tener un programa Hispanomundo, ¿sí? Ese sueño llegó un día, ¿sí? Pero ese camino hay que empezar ese sueño a construirlo para que sea un emprendimiento y luego sea como parte de una empresa, ¿sí? Total. Entonces, es el camino del día uno. ¿Cuántos días uno puedes tener? Tú lo acabas de decir de una manera perfecta. El día que naciste es un día uno. El día que te graduaste entraste a tu primer clase, que ya tienes conciencia, ese es un día uno. Ese es un día uno. Pero es vivir bajo la filosofía. Hay algo súper interesante que yo tengo unos amigos que son filósofos y yo les pregunté antes de usar la palabra en el libro vivir bajo la filosofía del día uno. Yo decía, déjame validar si eso está correcto. Son hombres que son doctores en filosofía y me decían, perfectamente usado, me decían. Desde Sócrates, o sea, ellos fueron a todo su plano. Claro. Y me decían, es la filosofía que usaban los romanos, Antonio. Wow. Lo que pasa es que no se decía textualmente día uno. Claro. Wow. ¿Ok? Y es esa manera de vivir. ¿Qué es el día uno para mí? Cuando tú sueñas, emprendes y empiezas a tener la conciencia. ¿Pero a dónde quieres llegar? A ser empresario. ¿Sí? Hay una brecha tan grande entre emprender y ser empresario. Porque cuando tienes libertad financiera, realmente cuando eres un empresario, cuando has logrado esto, pero lo más duro es la parte del emprendimiento. Fíjate que la carátula del libro, tú ves como viene alguien soñando, pero después viene alguien como cargando cosas, ¿no? Cuando tú vas, porque tú eres el que acomodas la oficina, tú eres el que buscas todo, ¿sí? Y eso es algo que debemos internalizar cuando arrancamos. No podemos desvanecer. Tenemos que ir con convicción e iniciar con transparencia. Y para mí ahí lo expreso. Yo expreso en el libro cosas muy anecdóticas. Yo quise entregar y develar mis éxitos, pero mis errores, que los potencié luego. Antonio, vamos a hacer una pausa y ya regresamos para continuar hablando de día 1 y de lo que viene también para tu carrera aún. Sí. Hacemos una pausa, ya volvemos en Hispanomundo. Nuestra reina latina.
un certamen de belleza diseñado especialmente para mujeres mayores de 30 años, que celebra la elegancia, madurez y el empoderamiento femenino. Sin límites, sin estereotipos, reconociendo la experiencia, sabiduría y la confianza que las mujeres adquieren con los años. Todas son reinas. Desde ya se preparan para el evento más esperado. Belleza, sueños, glamour, experiencia, elegancia. Todas ellas tienen una historia maravillosa e inspiradora que compartir. Todas van a brillar. Acompáñanos en esta experiencia inigualable a través de las pantallas de EVTV. El éxito en los eventos no solo depende de lo que sabemos, sino de cómo nos comportamos. Soy Domingo Carrasquel, director de Project 24 Academy. En nuestra academia aprenderás la importancia de la etiqueta de mesa y social. Saber comportarnos e interactuar no solo reflejan nuestra educación, sino que abren puertas en las relaciones públicas. Cada gesto, desde un saludo hasta la manera adecuada de utilizar los cubiertos, es una manera para destacar. Recuerda que la elegancia y el respeto marcan la diferencia. Property Management of Florida es una empresa especializada en la administración de propiedades. Te ofrecemos servicios de administración integral, incluyendo mantenimiento, selección y gestión de inquilinos y maximización de rentabilidad tanto para clientes locales como para inversionistas internacionales. Por eso, durante estos 15 años hemos perfeccionado nuestras estrategias y procesos para asegurar una gestión sin contratiempos y resultados sostenibles. Somos tus ojos y cuidamos el patrimonio de tu familia. Seguimos aquí en Hispanomundo con Antonio Melo hablando de su libro, el libro titulado Día 1. Un título que nos lleva a muchos escenarios con esas dos palabras, Día 1. Bueno, hablando del contenido del libro, muy interesante, tienes también unas partes gráficas muy bonitas, ya lo voy a mostrar acá. Wow. Bueno, ese Día 1 de este libro, ¿cómo fue? Para poder llegar a tenerlo hoy en mis manos. Ese día 1 del libro, Ajá. cuando empecé a ver a mucha gente que me comentaba y yo le decía, Pedro, por decir un nombre, cuéntame qué ocurrió, ese proyecto tan bonito que tenías de la página web. No, Antonio, lo abandoné. No, Antonio, y yo decía, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué no continuó? Y empecé como a investigar y hay un factor común, cuando tú te desencantas, cuando tú no ves resultados de inmediato. El problema de la juventud nuestra y de muchos de nosotros hoy todavía en día es el problema de la inmediatez. Nosotros queremos todo como inmediato. Y eso viene mucho asociado con las redes, con la tecnología, porque tú ves a un muchacho ahorita que quiere hacer así y tiene que salir el resultado, Camila, ¿sabes? No queremos trabajar un poco para que ese resultado venga. De acuerdo. Y de ahí nació esa idea. Y dije, bueno, voy a expresar cosas que para mí son importantes. Hay capítulos que hablan cómo escoger tu socio, cosas tan importantes como escoger un socio. Escoger un socio que te acompañe en tu emprendimiento, que crea en tu emprendimiento, que de verdad sea tu compañero. Un socio es un matrimonio. Total. Un socio es un matrimonio. Y lo has vivido. Y parece mentira, puede ser el peor o el mejor decisión que tú tomes con quien te asocias. ¿Para qué me va a servir a mí o al lector este libro? ¿Cuál va a ser ese antes y ese después, al menos en su mente? Va a poder entender paso a paso, desde el punto, como digo yo, de la parte blanda, cómo debe de continuar y fortalecerse y entender que los errores son oportunidades de mejora, ¿sí? Desde la parte financiera va a entender que hay cosas que hay que lograr. Hacer una planificación, tener un presupuesto adecuado, entender que tu empresa no es tu alcancía,
¿sí? Aprender a separar la empresa de la parte personal. Eso es súper importante. Cada capítulo tiene un sentido que va dirigido a cómo situaciones que vas a enfrentar. Hay un capítulo que habla, por ejemplo, de la incomodidad de emprender. Cuando ya tienes una nómina, por ejemplo, Camila, lanzaste un producto, entonces no tendré para pagar la nómina, lancé un producto, ¿será que va a fracasar? ¿Será que la competencia... Porque acuérdate, cuando tú sacas un producto, lo primero que pasa es que alguien lo ve y te quiere copiar. ¿Cómo yo me mantengo allí? Entonces, yo siento que ellos los va a ayudar a tener como una guía con anécdotas reales para que pueda ver la parte teórica versus la parte anecdótica con la parte formal. Eso es lo que yo traté de incluir. Y las caricaturas era para ver si le intentar llamar la atención a la juventud de que hiciera conexión con el libro. Por eso es que trato de que desde el capítulo comienza con una caricatura y cierra con una caricatura. ¿Cuándo lo vas a estrenar? ¿Cuándo lo encontramos ya en el mercado? Ya está en el mercado, pero el lanzamiento del bautizo es la semana que viene, ¿sí? Pero bueno, estos procesos administrativos tienes que irlos adelantando, ya está en el mercado, estamos actualizando los temas que las búsquedas sean rápidas. Ok. Sí, o sea, volvemos. Todo es un proceso que tienes que tener así. La ansiedad te come, ¿no? ¿Qué ha sido lo más difícil del proceso para ti, del proceso hablando aquí en este país? Para mí el proceso más grande fue entender que no estaba en mi país, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Porque pierdes el networking, y el networking es tan esencial de ser alguien consultado a no, que seas alguien que, hola Antonio, sí, claro. Eso pega, eso es duro, eso es muy duro. Y dices un día, ya va, pero ¿qué voy a hacer en vez de lamentarme para empezar a sentirme mejor y agregar valor a la sociedad? Y es lo que, pero fue lo más duro. Eso fue lo más duro. Muy duro, pero aquí estamos, Camila. Pero ahora te consultan. Ahora sí, pero después de años. No fue que un día aprendí como hablábamos hace, prendí la luz y ya. Ya, no, eso no ocurre. Todos pasan por esto. Aún llegando como un gran empresario en Venezuela, y no es que dejemos de serlo al llegar aquí, pero es un proceso por el que tú has pasado o estás pasando, yo he pasado, y obviamente vemos que tú, Antonio, como mucha gente, lo pasa aquí como migrante. ¿Cómo te fortaleciste en medio del proceso? Yo dije, tengo que prepararme, tengo que empezar a seguir asistiendo. Tú empiezas a dejar costumbres, tú dices a veces, y eso es otro error que yo creo que quisiera compartir rapidito, y es que tú tienes que seguir asistiendo a charlas, a seguirte preparando, a buscar otra manera de concepto como lo se ve en este país, y ahí empiezas a crear relaciones, ¿sí? Y empiezas a entender que tienes que incorporarte, o sea, la sociedad no te va a decir, ven a incorporarte, tú tienes que incorporarte a la sociedad, que es distinto. ¿Cómo hacer un networking inteligente, ya que has tocado ese punto tan vital? Yo creo que asistir a esas conferencias tan hermosas que hay aquí, porque aquí hay conferencias todos los días. Aquí hay exposiciones tecnológicas o exposiciones de cualquier cosa, por lo menos en nuestra ciudad bella de Orlando. Aquí hay, y en Miami, que lo tenemos muy cerca. Hay cosas que todos los días, yo creo que debemos ir y enfocarnos en nuestras debilidades, tratar de ir a esas charlas y empezar a incorporarnos en el mundo, ¿sí? Yo creo que esa es la mejor manera de hacerlo. Hay que incorporarnos. Y eso es una manera muy sencilla porque no necesitas una invitación para ir a una conferencia. Tienes que invertir en ti para ir a una conferencia, que son dos cosas distintas. Esa es otra creencia limitante que hay que derribar, no invertir en ti, no ver esto como un gasto. Eso no es un gasto, Camila, eso es inversión. Yo sigo invirtiendo. Yo estoy haciendo un curso de actualización de finanzas, porque cambió. Cambió. ¿Qué cambió hoy en las finanzas? Fíjate la incorporación de las criptomonedas a los países, cuando la criptomoneda era un mito.
No, las criptomonedas son estafas, las criptomonedas no es un valor real. Hoy Bitcoin llegó a valer $126,000, llegó a valer. Ahorita está en 84,000. ¿Qué acción no está en 200, está en 500 y baja a 200? Pero como nuestro paradigma está en que la acción, si es real, no importa que bajó de 500 a 200 porque ella se va a recuperar. Cuando analizamos los ciclos de las criptomonedas, van a ver que los ciclos se comportan de la misma manera. Ojo, cuando son monedas de valor, como Bitcoin, como Ethereum, de hecho, ya en Wall Street tú ves ETFs que son de Bitcoin, de Ethereum, de Solana, ¿sí? Entonces fíjate cómo ahora la reserva de cada país está constituida con Bitcoin. Vean el caso de El Salvador, cuando Bukele fue súper criticado que compró muchos Bitcoin a 40,000 y lo llegó a tener a 126,000. Vean la ganancia que tuvo ese país. No hay que tenerle miedo a las criptomonedas. No hay que tener, pero cuidado. Criptomonedas, meme coin son cosas distintas. Cuidado. Una son las criptomonedas como una moneda, un altcoin de alto valor, y ya las meme coin es otra cosa, que son esos muñequitos que vemos por ahí, que salió un muñequito, entonces hay una euforia como fue de alguna manera, ha habido muchas, ¿sí? Yo en mi perfil en mi perfil hay una guía gratis, de hecho, para que la gente entienda, y la puede bajar. Yo la regalé, y es que sepas lo que es un meme coin, que es un altcoin, que es una cripto realmente, que es un ETF, todo, eso está ahí. ¿Dónde encuentro esa guía? La quiero leer. En Antonio Melo Business, en Instagram, en mi link, ahí completamente gratis. La ves y vas a ver y vas a la guía. Ahí son tus redes, Antonio Melo Business. Ya mismo te sigo. Muy quiero leer esa guía. Sí, no, y está súper genial porque la hice con caricatura. Yo creo mucho en lo que lees y que la imagen te refleje para que hagas conexión, ¿sí? Yo siento, por eso es que la parte de conexión visual es súper importante, ¿sí? Eso engancha. Bueno, ya estamos llegando al final del 2025 y también al final de esta entrevista. Para cerrar, Antonio, ¿qué viene para ti en este 2026? ¿Cuál es el proyecto con el que pues vas a... Bueno, el libro también, ¿no? El libro, basado en el libro, voy a empezar a entregar conocimientos tanto en las redes, voy a de alguna manera vamos a tratar de dar la oportunidad de hacer charlas presenciales, vamos a ver cómo nos va, pero eso tiene un tema de planificación. Vamos a crear programas de emprendedores para que lleguen a ser empresarios, o soñadores para que sean emprendedores, para que no se queden allí. Eso me encanta. Sino que de verdad demos ese pasito. Qué bonito. Todos podemos hacerlo, todos. Ahí nos vemos. Nos avisas, por favor, para comunicarlo en la red de Hispanomundo cuando hagan ese tipo de eventos. Lo vamos a hacer. Antonio, cuenta con eso. Gracias, Camila. A ti, gracias por tu tiempo, gracias por estos minutos, tiempo de charla que siempre nos ayuda a crecer. Qué bueno. Y a ustedes, gracias por acompañarnos hoy en Hispanomundo. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias a Ángeles Boutique Orlando por mi outfit del día de hoy, y también a Betsy Sebastiani por mi look, y a ustedes por seguirnos en las redes de @elhispanomundo en Instagram y también en nuestro canal de YouTube.